Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Moreno Domínguez y voy a entrevistar al profesor Eddie Hernández Rivera. Buenas tardes. Bueno, para usted, ¿qué es el neoliberalismo? Para mí el neoliberalismo es una forma de gestión económica que fue implementada a partir de los 70s y que tiene el objetivo de extender el comercio a costa de reducir los costos laborales y de generar un incremento en la explotación de los recursos naturales y también de la clase obrera. Ok. ¿Me podría explicar cómo cree que se inserta el neoliberalismo en la fase actual de la acumulación de capital? Bueno, el neoliberalismo en la fase actual de capital sobre todo le permite condiciones al capital para poder, o le sirvió para poder enfrentar la caída de la tasa de ganancia. Esa caída de la tasa de ganancia está relacionada con el desarrollo de la automatización y robotización de los procesos de trabajo. Entonces, el neoliberalismo le permite enfrentar esa caída de la ganancia degradando los salarios, estimulando menores restricciones al capital en lo que tiene que ver con pago de impuestos, en lo que tiene que ver con la transferencia de capitales también, es decir, la financiarización de la economía, y también, bueno, el estímulo de la el estímulo de la de las finanzas especulativas. Ok. ¿Usted qué país considera que se ha beneficiado más por la implementación de este modelo? Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque pudo extender su comercio a través de tratados de libre comercio, no nada más con México, sino pudo establecer medios de control hacia Europa y en Asia, ¿no? En los cuales esos controles se han hecho sobre todo también a través de acuerdos de cooperación militares e intervenciones. Ok. ¿Por qué los gobiernos de la mayor parte de los países del continente siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional, frente a la crisis de la deuda en los años 80, eso le sirvió al Fondo Monetario para obligar a los países a implementar estas medidas de apertura del libre comercio y desregulación económica, disminuyendo la capacidad del Estado para vigilar y controlar precisamente estas áreas de la economía. Entonces, si bien el comercio ha impulsado las economías locales, ello siempre ha sido a favor de Estados Unidos, gracias a que Estados Unidos tiene una capacidad productiva y tecnológica con la cual en verdad no pueden competir los capitales locales, ¿no? Entonces, más bien las economías han tenido que subordinar a la lógica de los capitales, como por ejemplo el norteamericano. No ha sido el único país, ha sido Europa, ha sido Alemania, Japón, y en particular otro país que se ha beneficiado de esta etapa expansiva de comercio neoliberal es China, ¿no? No lo había mencionado, pero es la otra gran potencia. ¿Y por qué los gobiernos de la mayor parte de los países del continente siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? De nueva cuenta tiene que ver con el problema de la deuda. Lo había mencionado anteriormente pensando sobre todo en lo que sucede en América Latina, ¿no? Porque con la crisis de los 70s, en países como México tuvieron que endeudarse para poder enfrentar los problemas económicos del país, pero tener un préstamo le obligó al país a cambiar la forma en cómo regulaba su economía, ¿no? Entonces, no teníamos acceso a los préstamos ni a los capitales si no implementábamos esas medidas de desregulación financiera, comerciales, ¿no? Si no entrábamos en una lógica de elaboración de acuerdos comerciales, ¿no? ¿Y qué entiende por industrialización de sustitución interna y externa?
Estamos hablando del proceso de industrialización de los países, los cuales el objetivo es dejar de comprar bienes manufacturados extranjeros para producirlos nosotros, ¿no? Entonces, o incluso llegar a la posibilidad de competir con las potencias económicas, lo que tiene que ver con en la elaboración de este tipo de productos, ¿no? Productos hechos con industria nacional. ¿Y cree que es posible que México, como un país subdesarrollado, logre su desarrollo mediante la agricultura? No, el desarrollo se consigue únicamente a través del desarrollo tecnológico, la ciencia y la investigación. La agricultura solamente puede ser... es importante el manejo de la agricultura, pero es solo un aspecto... si bien es un aspecto estratégico para la reproducción de una sociedad, en términos de la competencia de capitales, lo fundamental es el desarrollo tecnológico. Okay. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. ¿Y para qué materia? Todo bien, dice. Hola, buenas tardes, mi nombre es Janet. Me gustaría hacerle una breve encuesta sobre lo que es el neoliberalismo. Para usted, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo es una corriente económica, ¿sí?, que está de boga y que prácticamente busca la implementación del empresariado, sobre todo en las empresas que son del Estado. Busca que se vayan a manos de los grandes capitalistas o de los privados, pues, ¿no? Es decir, adelgazar la participación del Estado en la economía, ¿sí? Y que además el Estado participe lo menos que se pueda en la economía, que no genere pues apoyos a la sociedad, ¿sí?, que la sociedad se vuelva más independiente, ¿sí?, a través de sus recursos, que sea autosuficiente y que no se quebrante eso de que el Estado dé algunos apoyos sociales que benefician a la sociedad. Eso no lo comparte el neoliberalismo, ¿sí?, sobre todo si los gobiernos son dueños, bueno, el Estado es dueño de empresas, pues quiebre ese esquema y incide en que el Estado adelgace su proporción respecto de las empresas y las venda a los particulares, ¿no? ¿Me podría explicar acerca de las condiciones que propiciaron al neoliberalismo en el contexto histórico-social? Sí, yo creo que el auge del capitalismo tiene su respuesta inmediata, precisamente como decía Lenin, en el imperialismo, ¿no? La base superior del capitalismo es el imperialismo. ¿Y cómo se da esa respuesta? Pues a través de la lucha por los territorios, ¿sí?, de la colonización, de las grandes potencias, que finalmente lo que buscan es incrementar sus ganancias a través de ver en dónde pueden vender sus productos y cómo se puede expandir ese comercio, ¿no? Esa gran burguesía es lo que busca. Entonces, históricamente podemos ver que desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido una lucha entre las potencias, y es una lucha por repartirse los territorios, por repartirse incluso las colonias. ¿Y para qué? Pues para poder dominar ahí, para sacar materias primas, pero también para poder vender sus productos, ¿sí? Entonces se han aprovechado de su industria o potencial bélico para poder someter a otros países. Y bueno, caso claro es que incluso se llegan a repartir los territorios, como el caso de Alemania, ¿no? Se lo reparte por un lado Estados Unidos y por otro la URSS, aun cuando la URSS en ese tiempo, o la Unión Soviética, sí, ahora Rusia,
pues sabemos que era socialista, pero finalmente la lucha fue precisamente de las potencias. ¿Qué país considera que se ha beneficiado más por la implementación de este modelo y por qué? Pues Estados Unidos. Estados Unidos es el país que se ha beneficiado mayormente porque finalmente a donde impera su fuerza económica y su capacidad bélica, pues es de dominar los demás países, ¿sí? A donde tiene alcance. Entonces, ocupa un instrumento que es bien importante, que es el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Para condicionar, ¿sí? Para recomendar, entre comillas, ¿sí? Pero que finalmente impera su posicionamiento económico, ¿sí? Sus recomendaciones, como en el caso de México, ¿sí? Recomiendan las reformas estructurales, energética, la laboral. ¿Para qué? Pues para darle más auge y más beneficio a los grandes capitales. ¿Y por qué considera que los gobiernos de la mayor parte de los países del continente siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? Porque es quien ha condicionado lo de su deuda externa, las renegociaciones de la deuda, los préstamos económicos, y bueno, pues bajo ese esquema condiciona a cada uno de los países, ¿sí? Si se va a negociar tu deuda, te vamos a prestar, ¿sí? Pero tienes que cubrir estos lineamientos. ¿Y cuáles son los lineamientos que pregona? Los que manda precisamente la corriente neoliberal, ¿no? ¿Sabes qué? Facilita las condiciones para que las grandes empresas, los grandes consorcios puedan participar, y sirve de que adelgazas tu participación en la economía. ¿Cómo? Pues por ejemplo tu gasto corriente, ¿sí? Ya no crear más burocracia, etcétera, ya no creas, pero además más programas sociales, etcétera, y son recomendaciones donde dejan la carta abierta para que lleguen las empresas con gran plenitud y se puedan desarrollar y expandir a más no poder, ¿no? ¿Qué entiende por industrialización sustitutiva interna y externa? Bueno, resulta que la gran industrialización que se puede sustituir es la implementación de mucha tecnología, ¿sí? En las ramas de la economía, para que no exista una dependencia tecnológica y sea autosuficiente una economía. Sin embargo, pues eso lo vemos muy complicado, porque si ya económicamente somos dependientes de muchos productos, sí, gracias a la globalización, gracias a esas empresas que dominan el mercado, ¿sí? Pues ellas no van por el mismo tenor de buscar la tecnificación en los países a donde están instalados, a donde les vienen y nos venden esos productos. ¿Por qué? Porque no les interesa que se desarrollen en esos niveles tecnológicos. Entonces, lo que buscan únicamente las grandes potencias es que pregonen sus condiciones de venta en el mercado, ¿no? Entonces, pues si ven ellos que predomina una tecnificación o que va en incremento una tecnificación y por ejemplo en el caso de México, crear una independencia en la tecnología en algunas áreas, pues eso sería fabuloso y adecuado para México. Pero en primer lugar, ni hay condiciones económicas, y en segundo, pues ni lo van a permitir los gobiernos, porque están de acuerdo a la línea de los grandes capitalistas. Y los grandes capitalistas pues se rigen precisamente por la corriente neoliberal. Simplemente los que nos gobiernan pues son desprendimiento de las grandes escuelas, ¿no? Sí, que no son otra cosa más que los tecnócratas, ¿no? Entonces traen ya esos lineamientos, ¿no? Okay. ¿Estaría a favor de la industria como para lograr el desarrollo económico?
en No, general. de la agricultura, perdón. ¿Cree que con la agricultura se puede lograr el desarrollo? Por supuesto que se puede lograr, nada más que hay que darle una tecnificación, por ejemplo, un apoyo por parte del gobierno, no de clientelismo político, sino un apoyo permanente, ¿sí? Sobre todo a largo plazo, y con las tecnologías, pues sí lo podemos lograr, porque además tenemos condiciones donde hay muchas tierras que tienen gran capacidad de industrialización en la agricultura, como es el caso de Mexicali, donde queda mostrado cómo se puede producir, nada más que no tenemos la tecnología, por eso vienen los industriales agrícolas estadounidenses, rentan las tierras, pagan unos 5,000 pesos mensuales y compran mano de obra barata el día que se cosecha, pero traen una tecnología de primer nivel, aunado a que la tierra es fértil, se presta para la agricultura, una diversidad de productos agrícolas, y además pagan la mano de obra más barata. Entonces es totalmente redituable. Ese es un ejemplo de cómo la agricultura puede detonarse. Y está detonando, pero a favor de la cúpula industrial agrícola de los Estados Unidos en la frontera. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Por... Cruz Vela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Janet Moreno Domínguez. Voy a entrevistar a la profesora Marisela Cruz Mesa. Bueno, para usted, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es un sistema económico, es un modelo económico que generó finalmente una dependencia de los países periferias y los países centro. La teoría, por ejemplo, de la globalización, que decía que una vez que con la caída del muro de Berlín, lo único que nos quedaba era pues, la globalización de la riqueza y la bonanza económica, pues lo cierto es que el neoliberalismo, en medio de este mito justamente de la globalización, pues lo que ha traído más bien es una globalización de la pobreza, ¿no? O sea, una mundialización de la pobreza, ¿no? Michel Sudovsky este término lo utiliza para definir cómo es que a partir del neoliberalismo lo que se ha buscado en África, por ejemplo, en América Latina, en Asia, es una subordinación global, centro-periferia. El neoliberalismo, dice Giovanni Arrighi, más que un sistema económico, se impuso en América Latina como un sistema, en primer lugar, ideológico, ¿no? Como si fuera realmente necesaria la privatización, la dominación, por ejemplo, de los tres sectores, como si realmente eso iba a permitirle a los países subdesarrollados entrar en una fase, ¿no?, de desarrollo económico para competir con los países, contra los países centro, ¿no? Entonces, el modelo económico neoliberal es, en primer lugar, un sistema económico de subordinación. Ok, ¿podría explicarnos cómo se inserta ya el neoliberalismo para la acumulación capitalista? Bueno, el neoliberalismo tiene que ver justamente con extraer nuevas fuentes de riqueza, ¿no?, de los países periferia hacia los países centro. Hay ejemplos muy claros que tienen que ver, por ejemplo, con procesos importantes de privatización. El neoliberalismo tiene ciertas características, ¿no? Por un lado, promueve una excesiva privatización de servicios públicos, de recursos naturales. Por el otro lado, hay un corte a el gasto público en áreas estratégicas del desarrollo nacional, como la educación, salud, alimentación. Apertura, acompañado también de apertura comercial, ¿no? O sea, cuando hablamos de las restas económicas, pues son esencialmente, me parece, estas tres características que lo describen muy bien, y que en la privatización, por ejemplo, de servicios públicos y la privatización de recursos naturales, en medio de este proceso, esta nueva forma de acumulación global, lo que hizo fue extraer, ¿no?, por supuesto, valor, ¿no? O sea, extrajo importantes ganancias de los países periferias y los países centro. Un claro ejemplo, en México, respecto a la explotación de los minerales, ¿no?, el último, salía un informe apenas, ¿no?, que comentaba que la explotación de la minería en México no
regresa al país ni siquiera el 1% de todas las ganancias que se llevan por explotación de oro, plata, cobre y zinc, ¿no? Es decir, hay 3 empresas transnacionales que controlan la explotación de las minerías y son billones de dólares los que se extraen al año, ¿no? Entonces, pues la privatización, por ejemplo, de la minería en este caso generó pues el enriquecimiento de algunos cuantos a costa del empobrecimiento del sector minero en México. Y lo mismo, por ejemplo, con las playas, con la industria pesquera, ¿no? Otro ejemplo de privatización de recursos naturales tiene que ver justamente con la explotación de los mantos acuíferos, ¿no? O sea, todos estos ejemplos para el caso mexicano en la privatización pues expresa esto, o sea, un enriquecimiento, ¿no? Que genera traslados, ¿no? De fondo de acumulación global de los países periferias de los países centro. Ok, ¿y qué país considera que se ha beneficiado más por la implementación del modelo neoliberal y por qué? Mira, yo te podría decir que toda la década de los 80, los 90, ¿no? Incluso a partir del año 2000, si pensamos, por ejemplo, en los procesos de subordinación México-Estados Unidos, por supuesto que Estados Unidos salió muy beneficiado, ¿no? O sea, en muchos sentidos de la apertura comercial que tuvo con México, de los negocios jugosos que se hicieron cuando se permitió la inversión privada extranjera en México, que controlaron importantes áreas estratégicas de la producción nacional. Sin embargo, lo que ha sucedido en los años recientes, o sea, a partir de la crisis del 2009, es que la clase trabajadora, o sea, la clase obrera norteamericana, también ha entrado en un proceso muy importante de pauperización económica, ¿no? Porque si pensáramos, ¿a qué país se ha beneficiado más? Yo creo que no es al país en general, sino ha beneficiado a ciertos sectores de esos países, ¿no? O sea, por supuesto, el neoliberalismo, el Telecán, benefició a un sector exclusivo de Norteamérica, que tiene que ver con las empresas transnacionales, por supuesto, ¿no? Pero no toda la población norteamericana. Si tú revisas las cifras, por ejemplo, de pobreza en Estados Unidos la pobreza se ha incrementado. La gente vive, digamos, frente pues, a la crisis que significa el 2009, también con una importante falta de acceso a las oportunidades. El acceso a la educación o el acceso a la salud en Estados Unidos es un problema. Es decir, si dijéramos, bueno, el neoliberalismo también benefició a la población norteamericana, creo que sería una generalización equivocada. Benefició a Estados Unidos, pero un cierto sector de la población norteamericana. El triunfo de Donald Trump, bueno, pues lo que revela es una población norteamericana enojada, es una clase media y también pobre, digamos que se siente excluida del desarrollo económico, pero no cuestiona, por ejemplo, todo el recurso, toda la lana que le han invertido a la guerra en el Medio Oriente, ¿no? O sea, Estados Unidos no prioriza la seguridad humana dentro de su país, pero sí prioriza la guerra, invierte en la guerra, ¿no? Para seguir manteniendo el control geoeconómico. Y por supuesto, o sea, en Estados Unidos se han beneficiado unos cuantos. Por eso digo, hablar de qué países en general se han beneficiado, yo creo que más bien habría que hablar de que ciertos sectores dentro de los países centro son los que se han beneficiado. ¿Por qué los gobiernos de la mayoría de los continentes siguen los lineamientos del Fondo Monetario Internacional? Esa pregunta más bien tiene que analizarse desde el contexto también político. Un proyecto político al final también es un proyecto económico, ¿no? Si pensáramos por qué países, por ejemplo, como México, como Colombia, siguen apuntalando o ejerciendo formas cada vez más agresivas de reformas estructurales en pro del neoliberalismo, tiene que ver con su sistema político. Esencialmente es un sistema político que ha sido apoyado por Estados Unidos. Son gobiernos neoliberales, por supuesto. Ahí está Carlos Salinas de Gortari, el asesinato, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Donde, por supuesto, empezaba a haber diferencias con Salinas de Gortari. Y digan lo que digan, pues tenemos los fraudes electorales. O sea, es decir, ¿por qué lo seguimos aplicando? Pues porque seguimos teniendo gobiernos que lo permiten, que son gobiernos neoliberales. Y por otro lado, también porque la organización de los movimientos sociales hacia abajo en México, o sea, digamos, están desarticulados. Si pensamos, por ejemplo, en lo que ha sucedido en países como Ecuador, como en Venezuela o como en Bolivia, que bueno, ahora habría que hacer un análisis, por supuesto, mucho más profundo de lo que pasa en Venezuela, ha sido
a costa de poder establecer una soberanía nacional, distanciarse de las políticas económicas neoliberales, pero eso ha sido posible porque hay un movimiento social abajo que lo soporta y el cambio político ha permitido el cambio económico. O sea, Ecuador, por ejemplo, ha hecho reformas estructurales muy importantes para recuperar su soberanía alimentaria y se ha distanciado de las políticas económicas neoliberales. ¿Por qué seguimos implantando esto en algunos países subdesarrollados como Colombia, como México, que son un clarísimo ejemplo? Pues tiene que ver esencialmente porque seguimos teniendo gobiernos neoliberales y además una sociedad civil abajo, bueno, esa es mi lectura, ¿no? Que está desarticulada, ¿no? O sea, la presión de los movimientos sociales, por supuesto, en ciertas coyunturas se vuelve importantísimo para frenar reformas estructurales, por ejemplo, la privatización de Pemex, ¿no? El movimiento social, el sindicato de Pemex ha sido fundamental para frenar o detener, ¿no? La privatización que, bueno, han avanzado, pero no como ellos quisieran. Okay. ¿Y qué entiende por industrialización por sustitución interna y externa? ISI y S. Bueno, mira, eso tiene que ver sobre todo con las teorías económicas cepalinas del desarrollo, ¿no? El desarrollismo. La CEPAL, por ejemplo, apuntó en América Latina a que podía alcanzar el desarrollo económico los países subdesarrollados a partir de generar industrialización interna, ¿no? Es decir, dejar de importar en 3 fases importantes y a partir de ahí generar pues el proceso productivo que México o que los países subdesarrollados querían, ¿no? O sea, la industrialización por sustitución de importaciones pues implicaba justamente eso, ¿no? O sea, industrializar hacia adentro para producir lo que internamente se necesitaba y dejar de depender, ¿no? De estos productos hacia el exterior. Bueno, sin embargo, pues el agotamiento, el problema de la CEPAL es que en términos económicos, es que estos procesos no se pueden entender finalmente aislados del contexto de acumulación global del capital, ¿no? O sea, la década de los 70, la década de los 80, pues finalmente lleva, ¿no? O sea, la ruptura de estas teorías cepalinas y entonces lo que viene ahora, más que a adoptar un modelo económico neoliberal, es una imposición del modelo económico neoliberal, ¿no? Entonces, esas estrategias de desarrollo de la CEPAL, pues tenían esta virtud, pero al mismo tiempo el límite, ¿no? De no poder mirar qué estrategia a partir pues del contexto económico global, o sea, parece que eso. Okay. Y bueno, tomando una idea de un neoliberalista llamado Weiner que apoya el desarrollo a base de la agricultura, ¿usted qué opina de eso? ¿Cree que México pueda lograr el desarrollo a base de la implementación de la agricultura? No conozco al autor, sinceramente, pero así como lo planteas, me parece extraño que un teórico neoliberal diga que a partir de la agricultura se puede generar el desarrollo económico. Okay. Bueno, él lo propone por el hecho de que, como se supone que los neoliberales ¿Hablas proponen, de Bernstein? ¿Cómo se llama el autor? Weiner. Bueno, ay, le pongo pausa. ¿Cómo se escribe? O sea, ya. Bueno, planteado como lo mencionas, a ver, no es que la agricultura por sí sola vaya a ser el factor determinante o el único que permita el desarrollo económico, ¿no? Si tanto se ha insistido en digamos, en un desarrollo estratégico coordinado, tiene que ver con impulsar el desarrollo en distintas áreas que son estratégicas, ¿no? Por supuesto, el campo, que ha sido un área estratégica para el desarrollo nacional completamente abandonado, en donde no estamos generando soberanía alimentaria, sino pues dependencia, el campo se vuelve, por supuesto, o sea, un factor importantísimo de desarrollo económico, ¿no? O sea, volver a reactivar el empleo en el campo, los subsidios a los campesinos, permitirles justamente el acceso a la tecnología para las zonas de cultivo, de riego, ¿no? Darles acceso al crédito público, por ejemplo, que es algo que el 98%, hay un estudio de Blanca Rubio que menciona que en México el 98% de los campesinos no tienen acceso al crédito público, ¿no? Es decir, si hiciéramos todo esto, darle subsidios, crédito, industrialización del campo, por supuesto que hay un proceso de reactivación de la economía. Incluso la migración rural podría detenerse en función, ¿no? de generar como todo este desarrollo. Pero decir que únicamente el campo es lo único que nos va a generar un desarrollo económico, pues sería un error pensarlo así, ¿no?
Me parece que las áreas estratégicas de la producción, sobre todo también tecnológica, no solamente tienen que ver con el campo, ¿no? Sino que pues tendremos que invertir, por ejemplo, en reactivar la industria nacional, ¿no? Que en lugar de ser un país, por supuesto, de ensamblaje, podamos producir productos obviamente, que generen realmente valor agregado dentro del país, ¿no? Eso es reactivar la gran industria nacional en enramados estratégicos, ¿no? O sea, que se conectan unos con otros. O sea, no sé, no conozco al autor, pero me parece que sí el campo es importante, pero es importante incentivar el desarrollo de nuestras áreas estratégicas. Por eso es un desarrollo coordinado, conjunto, no solamente de una área. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, profesora. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Santiago Cruz Martínez y hoy voy a entrevistar al profesor Octavio Antonio Mandujano Hernández. Para usted, ¿qué es el neoliberalismo? Hola Santiago, pues mira, te contesto la primera pregunta, que es relativo con los orígenes sociohistóricos del neoliberalismo. Primero hay que entender de dónde surgió, lo cual es que surge después de el término como tal, después de la Segunda Guerra Mundial, en una asociación que se formó en Suiza, que se llamaba Sociedad Mont Pelerin. Fue una sociedad donde entre sus miembros estaba Friedrich Hayek, que era un economista, y justamente esa sociedad lo que quería era preservar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque según ellos había muchas teorías relativistas que amenazaban la dignidad humana y la libertad. Entonces, entre sus postulados, obviamente surgió la parte, la explicación economicista, que es dejar de lado al Estado, desregular los mercados y comenzar una etapa de privatizaciones. Sin embargo, no tuvo fuerza en un principio todas estos postulados que se venían haciendo en contra del keynesianismo y del propio marxismo, del experimento socialista que hubo en la Unión Soviética y en sus posteriores países que eran satélites. Pero justo en los 80s, quien retoma toda esta teoría es Milton Friedman, otro economista que también fue Nobel de Economía. Forma, digamos que se forma esta teoría se cuaja, por así decirlo, en la escuela de Chicago, con los Chicago Boys, y quien retoma justamente la aplicación práctica de esta teoría, pues es en Inglaterra, en Reino Unido más bien, fue Margaret Thatcher, en Estados Unidos fue Ronald Reagan, y el experimento, digamos, más brutal que hubo fue en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Pero justamente después de las reformas que hubo con Augusto Pinochet es que se empieza a utilizar el término de manera peyorativa. Entonces, ahora los neoliberales ya no se hacen llamar como tal neoliberales, sino libertarios. Siguen defendiendo los mismos postulados que el propio Friedman, sin embargo, han ido incluso más allá de lo que el propio Milton Friedman decía, porque justo él no quería que todo fuese privado excepto la seguridad del Estado. O sea, un Estado muy pequeño, pero no inexistente. Entonces ellos van más allá, son más radicales y crean incluso ejércitos privados que ya han sido utilizados en otras partes del mundo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué país considera que se ha beneficiado más por la implementación del modelo neoliberal y por qué? Respecto a tu segunda pregunta de qué países se han beneficiado más bien habría que preguntarnos no qué países, sino qué empresas se han beneficiado más del neoliberalismo. Recordemos que esa teoría económica propicia que haya un Estado chico, achicar a las funciones del Estado. Entonces,
quien más se ha beneficiado no son tanto los países, sino las empresas, las grandes corporaciones. De ahí te puedes imaginar, desde Monsanto hasta Coca-Cola, Nestlé, bueno, prácticamente las empresas estadounidenses, hay muchas empresas también europeas que se han beneficiado. ¿Y a costa de qué? De, bueno, utilizar mano de obra barata, no pagar derechos laborales, influir incluso a partir de los lobbies, que los estados vayan reduciendo los derechos y las conquistas laborales, sobre todo en países en desarrollo, naciones como México, como Brasil, Argentina, Sudáfrica, la India, ¿no? Y justamente digamos que esas empresas se han beneficiado a partir de que tienen estados títeres o gobiernos que benefician a las mismas empresas, que están justamente con campañas mediáticas, incluso de que cualquier teoría que no sea el neoliberalismo va a fracasar, ¿no? Entonces ahí tienes a muchos grupos mediáticos que se refieren a procesos como el de Venezuela o el de Brasil, como procesos de fracaso, ¿no? Las décadas perdidas les llaman ellos. Y generan toda una especie de miedo dentro de la gente, ¿no? Para que precisamente no voten a políticos de izquierda, ¿no? Entonces ahí tienes en España, por ejemplo, a Pablo Iglesias, el cual se ha visto afectado por esas grandes corporaciones mediáticas que no quieren que existan personas que vayan a implementar otro tipo de políticas que no sean las neoliberales, esas políticas de ajuste y esas recomendaciones que hacen los propios organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, ya que menciona el Fondo Monetario Internacional, surge la tercera pregunta. ¿Por qué los gobiernos de la mayor parte de los países del continente siguen los lineamientos del FMI? Respecto a tu tercera pregunta, no es como de que por qué estos países, por qué muchos países han seguido las recetas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, no solamente del Fondo Monetario Internacional, sino también del Banco Mundial, también del Banco Interamericano de Desarrollo. Y básicamente han seguido esas políticas porque son organismos financieros internacionales. Entonces, para que esos estados puedan adquirir un crédito, necesitan que sus economistas de estos organismos les digan, bueno, sí te presto, pero a cambio necesito que apliques ciertas políticas, ¿no? Entonces tienes problemas como en Grecia, donde la troika impuso políticas neoliberales a ese país, ¿no? Y hubo una renegociación justo cuando llegó Alexis Tsipras al poder, pero inclusive hasta hubo un referéndum donde la gente salió a votar por el no queremos políticas neoliberales en este país. Sin embargo, para que pudiese pagar esa deuda Grecia, que no había adquirido el propio Alexis Tsipras, tuvo que aplicar ciertas medidas neoliberales, ¿no? A pesar de ser un gobierno de izquierda. Hay otros países que se declaran que no quieren pagar ya las deudas de estos organismos y rompen totalmente con ellos. Hay otros que han logrado pagar las deudas y que justo los últimos pagos, estos propios organismos internacionales no dejan que hagan esos últimos pagos. ¿Por qué? Porque ellos prefieren tenerlos bajo su control. Entonces, hay muchos ejemplos, pero básicamente es eso. Siguen esas políticas porque están endeudados y porque para que ellos puedan renegociar la deuda con los organismos o para que puedan adquirir deuda, necesitan justamente seguir estas recetas neoliberales del FMI o del Banco Mundial o del BID o del Banco Europeo.
Ok, bueno, la cuarta pregunta y última es, ¿qué entiende por industrialización sustitutiva interna y externa? ¿Cree que es posible que un país logre el desarrollo mediante la agricultura? Respecto a tu última pregunta, yo lo entiendo más por la industrialización por sustitución de importaciones. Ese modelo fue aplicado en América Latina, en México también, en la época de la posguerra, con el fin también de industrializar el país por dentro. Digamos que lo que es básicamente es lo que vas a hacer, no vas a importar productos del extranjero, sino que vas a propugnar porque haya un consumo de los productos internos. ¿Eso qué es lo que ocurre con ello? Industrializas al país, generas un mercado interno fuerte y si es bien aplicado puede ser competitivo. Ahora, este modelo, según el neoliberalismo, está gastado porque justamente lo último hace que sea poco competitivo. Entonces, tienes que otros países, después de que se aplicaron las medidas neoliberales, países como Argentina, por ejemplo, volvieron a aplicar este modelo de sustitución de importaciones, generando toda una campaña para que justamente los mismos argentinos consumieran lo local, ¿no? A pesar de estar dentro del Mercosur, por ejemplo, que es un bloque bastante fuerte entre economías en desarrollo en Sudamérica. Y digamos que para poder aplicar este modelo, lo que necesitas es, bueno, primero la dirección del Estado, necesitas tener un Estado fuerte, poner altos aranceles a las importaciones y un tipo de cambio elevado. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Personalmente yo lo veo como un modelo bastante bueno para poder industrializar al país por dentro. México lo hizo durante mucho tiempo y cuando se abren al mercado, muchos de los empresarios locales no pudieron competir con los empresarios internacionales. Todas las empresas que llegaron a México absorbieron a estas empresas locales, no porque fueran pequeñas, más bien porque no habían invertido tanto en su tecnología. Entonces los productos mexicanos resultaban ser más caros que los productos extranjeros. Y eso fue una desventaja. Sin embargo, aplicado bien este modelo, generas empleos, generas una economía local fuerte y también generas que la clase empresarial local sea competitiva frente a el empresariado extranjero o los inversionistas extranjeros. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo.